escuchen esto con una mente bien amplia. La posibilidad de que salten las alarmas es alta. Mientras pasa el tiempo, ¿qué hago para matar ese tiempo que va pasando? Si me está doliendo, si me sigue doliendo, a lo mejor lo anestesio con tantito alcohol, con salidas, ocupándome todos los días con trabajo, con la limpieza, con la casa, ocupándome, porque como no sé qué voy a hacer con ese tiempo mientras pasa y mientras me está doliendo hasta el alma. Vamos a hablar de estos tres mitos que nos mantienen atrapadas en el dolor, pero son mitos que parecen lógicos, que llegan a sonar hasta sabios. Quedó atrapada en mis células, quedó atrapada en mis células. Eso que dice Frank, lo vemos desde el transgeneracional y a veces vienes cargando con dolores que no son tuyos. Ahorita le agradezco adicionalmente Ahora voy a agregar una punta adicional. que hay que agarrar de Es un tema que tiene una seguidilla de información. Este no es un encuentro solamente entre conocimiento. Y causa necesaria creación. Mi nombre es Francisca Basualto y bueno, junto con Ivonne, ya saben, estamos en esta colaboración de AMAN. Y hoy día venimos a hablar sobre los tres mitos que sabotean y sostienen tu dolor. ¿Qué les quiero pedir? Que escuchen esto con una mente bien amplia. La posibilidad de que salten las alarmas es alta. Si salta la alarma, es perfecto, porque quiere decir que ahí hay una latencia que se puede resolver. ¿Ya? Si no saltan las alarmas y uno dice, sí, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, también es muy bueno, porque también quiere decir que hay cosas que has trabajado. Y no venimos a darte una fórmula. Es más, nuestra intención es abrirte a preguntas, ¿ya? Abrir esa experiencia y ver qué podemos sacar y qué puedes sacar tú de ella. Tal vez a crear un pequeño impacto que, si te lo permites, puede empezar a mover lo que está estancado ya hace mucho tiempo. Vamos a hablar del dolor, pero no solamente de ese dolor que se ve, del que se nota en mis expresiones o del que se ve en mis decisiones, sino que también ese otro dolor que se guarda, el que se va arrastrando, un poco disfrazado. ¿Disfrazado de qué? Disfrazado de insomnio, disfrazado tal vez de agotamiento, quién sabe si de tensión mandibular o de esa sensación que muchas veces sentimos cuando estamos sobreviviendo. Puede expresarse también, bueno, tiene muchas expresiones, desde acidez estomacal, tristeza en oleadas, porque todo eso nos sucede aunque todo está bien o todo parece estar bien. Es un dolor que generalmente se repite y vuelve continuamente, que no tiene fecha, pero sigue ahí, que aparece cuando tu pareja o cuando tu hijo no te contesta el teléfono, por ejemplo. ¿Qué sentimos ahí? ¿O qué miedo al abandono hay cuando nuestra pareja no nos contesta? Etcétera. Se puede expresar en muchas cosas, desde el dinero, el sentirme protegida, etcétera. Y también, y es a lo que venimos, vamos a hablar de estos tres mitos que nos mantienen atrapadas en el dolor, pero son mitos que parecen lógicos, que llegan a sonar hasta sabios, pero que nos impiden liberarnos y liberar ese dolor. Es extraño, de verdad que lo llegamos a repetir y yo esos mitos los he repetido y los he verbalizado muchas veces. Pero lo que hoy nos duele muchas veces no es actuar. Y el tiempo, si bien lo vivimos de manera lineal, para nuestros dolores no existe el tiempo y siempre es el presente. La vida, tu realidad, tus vínculos, tus emociones
Estos dolores se ponen frente a ti una y otra vez. Puede cambiar el personaje, pero no vienen a castigarte, sino que vienen a pedir ayuda y a que tú puedas actualizarte, a positivizar ese dolor, que lo veas, que lo puedas integrar de una mejor manera de la que lo estás haciendo hasta hoy. Todo lo que no se actualiza se repite y se escabulle. En el fondo lo que te quiero decir es que estos dolores que no están actualizados, estos dolores que no los hemos trabajado, se escabullen en la realidad y entran sin que uno se dé cuenta a molestarte, ¿ya? Y todo lo que se escabulle busca coherencia. Cuando tomamos conciencia y ampliamos esta conciencia, siguen sucediendo cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque crezcamos, esto ya no nos duela, pues van a seguir pasando. Y puede que sigan sucediendo cosas parecidas a las que nos dolían. Pero lo que mejora es nuestra creatividad de respuesta ante las cosas. Comenzamos a ver más opciones en esta problemática que estábamos teniendo, con este dolor, empezamos a encontrar soluciones. O nosotras tenemos otra posición frente a esa situación, con entendimiento, el poder tomar conciencia si es un igual a creatividad, creatividad de respuesta. Ocupemos la información de nuestro inconsciente, la información de nuestro inconsciente es eso que se escabulle, ¿no? Eso que quiere ser visto. ¿Para qué? Para tener esta coherencia que es más expansiva. Y te voy a dar ejemplos. Erika, Sole, les voy a dar ejemplos de a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, la autoestima. Una persona que creció escuchando que alguien le decía que no era suficiente. Su inconsciente crea la coherencia. Soy insuficiente y ese ser insuficiente es actuar normal en mi vida. Cuando alguien llega y le dice y elogia genuinamente a esta persona, su sistema se resiste porque rompe con su propia coherencia de ser insuficiente. ¿Y qué piensa esa persona? Ah, me está mintiendo, está siendo falsa. El inconsciente prefiere mantener la coherencia conocida, ese dolor familiar, que aceptar algo genuino, o como los vínculos. Alguien aprendió que amar es igual a sufrir. ¿Por qué? Porque tenía padres en situaciones, con una situación amorosa conflictiva. Su inconsciente busca coherencia. Si no sufro, entonces no es amor real. Cuando encuentra por fin una relación sana y tranquila, puede sabotearla el inconsciente y va a crear conflictos, porque la paz emocional aquí no encaja, no encaja con su mapa interno de lo que es para ella el amor. Si algo nuevo te desafía, ¿ya? Puede ser una emoción que nunca expresaste, un deseo que no te permitías, o puede ser una verdad incómoda también, tu sistema de pensamiento, tu exterior, ¿ya? Puede resistirse porque rompe con tu coherencia interna, con lo que siempre has hecho. Pero lo maravilloso es que cuando te das cuenta de esto, puedes empezar a crear una nueva coherencia. Y aquí está como el diamante en bruto. Una que sea más fiel a quien eres hoy. No la que heredaste, no la que aprendiste cuando niña. Muchas cosas que aprendimos cuando niñas, hoy seguimos haciéndolas, porque así la aprendimos. Y la vida nos está diciendo, "Ah, tienes que cambiar porque esto ya no es". Y ahí viene un choque, viene un dolor. Ya el clan, nuestro clan,
No necesita que yo siga actuando de la manera que estoy actuando, por ejemplo. Necesitamos una coherencia más amplia, más consciente, más viva. Es importante entender que no todas las coherencias son iguales. Nuestro inconsciente puede crear diferentes tipos de coherencia y reconocerlas nos ayuda a elegir conscientemente cuál queremos mantener. Existen coherencias que son, por ejemplo, dolorosas. Es cuando, por ejemplo, nuestras acciones y creencias están alineadas, pero nos genera sufrimiento constante. O sea, todo encaja en nuestro sistema interno, pero ese encaje nos lastima. Ejemplo, estoy en mi trabajo y debo sacrificarme para ser valiosa y trabajo 12 horas diarias. Mi familia me reconoce y soy la responsable, pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el dolor? Estoy agotada y estoy resentida de eso. Ahí hay un choque doloroso, ¿no? La pareja, este verdadero amor cuando conocemos que es por celos. Reviso el celular de mi pareja, discutimos, nos reconciliamos intensamente, todo encaja con esa idea que yo aprendí del amor, pero sufro y hay un dolor igualmente. Esas son coherencias que son dolorosas. Existen coherencias que son incómodas, que no llegan al dolor, que es cuando tu sistema ya no encaja perfectamente. Sentimos una tensión, un dolor en el estómago, cuando quiero decir que no, pero digo que sí, cuando no quiero ir, pero voy igual, y ay, como que me incomoda, que no quiero estar ahí, por ejemplo, o cuando debería estar agradecida, pero sé que esto no está bien, o todas esas cosas hay una coherencia que es algo me hace sentir la incomodidad, algo, una molestia en la espalda, un dolorcito de cabeza, hay una incomodidad. Y está la que nosotras queremos desarrollar, que es esta coherencia expansiva, que es cuando nuestras acciones están alineadas con lo que realmente somos, más allá de lo que aprendimos o heredamos. Porque eso que aprendimos y eso que heredamos es lo que nos produce la molestia, muchas veces. Queremos llegar a sentir paz interna, aunque el entorno no pueda entender o incluso pueda criticar nuestras decisiones. Cuando digo que no a un favor que no puedo hacer, mi exterior se va a resentir y me va a decir que egoísta eres, pero mi interior va a estar en paz. Esta es una coherencia que es expansiva. Cuando expreso mi opinión real en una reunión con respeto, puede que algunos se vayan a incomodar, pero me siento íntegra y tranquila. ¿Qué quiero decir con esto? Que la incomodidad puede estar afuera, pero ya no es interna. Cambian los papeles, cambian los roles. Todo es como positivo y negativo, ¿no? Lo que evitamos, lo que nos incomoda, lo que no entendemos, en realidad es una función. Y a esto le vamos a llamar el negativo. Esto que quiere mostrarse y que se escabulle, este inconsciente, le vamos a llamar el negativo. Y no porque sea malo, sino que es porque en la fotografía el negativo es la imagen invertida, que contiene toda la información necesaria para crear esa fotografía que esa foto que te sacaste en el verano, que es de colores maravillosa. Bueno, el negativo tiene toda la parte que tú no ves en la fotografía. En la fotografía el negativo es esa imagen donde lo claro aparece oscuro, donde lo oscuro aparece claro, todo está al revés de lo que lo vemos normalmente. La coherencia incómoda es exactamente ese negativo del que hablamos, la información invertida que necesitamos para crear una nueva fotografía emocional. Aquí el negativo presiona, se escabulle, ¿no? Aprieta para que lo miremos desde otro lugar. Y esto no solo pasa
en lo personal, también ocurre en lo colectivo. Muchas cosas que hoy nos parecen normales y antes fueron rechazadas. Y aquí quiero que abra micrófono para que salgan ejemplos. Muchas cosas fueron temidas, fueron ignoradas, pero con el tiempo y gracias al impacto que generaron en alguien o generaron en una masa crítica de personas o incluso generaron en una generación, esas experiencias se integraron, se resignificaron, se positivizaron, se volvieron conciencia. Y aquí les voy a dar ejemplo. Yo el año 93 me fui de intercambio y cuando llego a Chile, yo me positivicé el cinturón de seguridad. Me explico. En los años 90 ni siquiera era ley usar cinturón de seguridad en los primeros asientos. Al lugar donde yo me fui de intercambio, se usaba cinturón de seguridad en la segunda y tercera corrida. Y eso yo lo positivicé. Yo dije, qué bueno, era ley, por supuesto, al país donde yo me había ido de intercambio. Llego a Chile y segunda corrida me pongo el cinturón, como estos cambios culturales, estoy llegando a mi país, que lo conozco, estuve un año fuera, y nadie se puso el cinturón. Bueno, años después, eso fue ley en Chile. Hoy día todos tienen que tener cinturón de seguridad, ¿sí? Pero tuvo que haber accidentes, dolores, pérdidas, duelos, para que finalmente se entendiera su función del cinturón de seguridad. Hoy lo usamos sin pensar. Se positivizó el cuidado, ¿sí? ¿Se comprende? Era un tema muy silenciado de repente y se dudaba que existiera la depresión postparto. Tuvo que haber una presión del negativo, de esto que no se veía, para que se comenzara a estudiar y a romper ese silencio, que con culpa, incluso todavía con miedo, se abre la posibilidad de acompañar a la vulnerabilidad que la mujer sentía después del parto. Y esa experiencia, que antes era vivida en soledad, comenzó a tener un nombre, un lugar, una mirada. Se positiviza esa, esa emoción. Y todavía no entro en los mitos, estoy explicándoles cómo es el funcionamiento, porque les digo algo, que para las que quieran seguir con nosotros, este es la primera clase y está gratuita para que se entienda cómo entra un negativo, algo que nadie ve, que nadie quiere ver, cómo empieza para que nosotros lo positivicemos y podamos tomar conciencia. ¿A alguien se le ocurrió otro ejemplo? Sí, por ejemplo, cuando algo nos incomoda o algo nos está estresando, si volvemos a tener ese estímulo, volvemos a presentar alguna sintomatología, algún dolor, la contractura o algo que te está volviendo a hacer el mismo efecto con algo que Sí, estás atorado. exactamente, está tratando de salir, ¿cierto? Está tratando de que lo veamos, está tratando de que nosotros digamos, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Súper buen ejemplo porque lo que queremos decirte finalmente es que existen muchas señales, muchísimas señales que son corporales, que si nos vamos a la parte biológica, cuando una persona se siente separada de otra o se siente aislada, tal vez, mi piel va a ser la que vaya a representar esa falta de contacto. Cuando duele ese vínculo, por ejemplo. Y yo tengo que mirarlo, tengo que ver, ¿qué me quiere decir esto? ¿Hacia dónde va? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Sí? O cuando sentimos invadidos de territorio, cuando sentimos invadido nuestro espacio, cuando sentimos invadido nuestra casa. Eh, Podría llegar a desarrollar cistitis como problema de territorio, molestias urinarias. ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Todos esos detalles son parte de lo que quiere positivizarse, de lo que nos quiere mostrar, ¿ya? Y si aprendemos a escuchar lo que nuestro entorno nos está diciendo, ahí empezamos a tomar conciencia, porque lo importante
es mirar lo que sí se muestra, los síntomas, las emociones, los conflictos, porque ahí hay un recurso, algo que quiere positivizarse para ampliar ¿qué? Nuestra conciencia. ¿Y qué nos va a llevar esa ampliación de conciencia? A ser más creativa en las respuestas. Algo que si lo miramos distinto puede liberarnos. Y ahora sí, vamos a entrar a los mitos. Son frases que parecen que nos cuidan, pero que muchas veces, más que cuidarnos, nos encierran. Si alguna parte de ti, insisto, se siente incómoda hoy, si algo se te mueve o te emociona, no lo partes. Sigue escuchando y lo vas a volver a poder escuchar este video probablemente más adelante, porque tal vez justo ahí hay una puerta que quiere abrirse. Mito número 1. Solo el tiempo cura todo. Hay unas que están con video y hay otras que no están con video, pero quiero que levanten la mano si lo han dicho o han escuchado esto de el tiempo lo cura todo. Sí, Gracias. Eso, manito, sí. Irma, me imagino que también. No sé si lo hemos dicho o al menos lo hemos escuchado. El tiempo acompaña, pero tú decides sanar. Esa es la realidad. Esta frase, como que el tiempo lo cura todo, parece esperanzadora, pero en realidad es una forma elegante de evitar el dolor, porque si el tiempo fuese suficiente, no habrían personas que llevan décadas, no habríamos personas que llevamos décadas con el mismo nudo en el pecho, por ejemplo. Es como tener una herida y decir, si espero suficiente, se va a cerrar sola, sin limpiarla, sin mirarla, sin darle oxígeno, sin tocarla. Pero no es el tiempo el que sana esta herida, son las reacciones químicas, celulares que suceden dentro del cuerpo. Son procesos que no vemos, pero que actúan desde lo más profundo. Y lo mismo ocurre con el dolor emocional. No lo sana el tiempo, lo sana lo que haces en ese tiempo. Quizás comenzaste una terapia o retomaste actividad física, te rodeaste de personas más nutritivas, comenzaste a escucharte con más amor, te miraste en el espejo, te empezaste a decir otras palabras. Todo eso sí cura, no es solo el tiempo. Y lo más doloroso de este mito es que nos deja solas, porque si el tiempo lo cura y yo sigo sintiendo dolor, entonces algo estaría mal conmigo. Y así se empieza a instalar la culpa también. Y el dolor se vuelve doble. O sea, además siento el dolor y además tengo culpa. Y eso además me genera más dolor por lo que pasó, por no haberlo podido superar. Déjenme agrego tantito algo aquí. Este es el primer mito de los tres que nosotros pusimos. No significa que solamente sean tres, obviamente. Hay muchísimos mitos. Mitos que nos sabotean y postergan ese dolor, sostienen ese dolor. Tal como lo estabas diciendo, Frank, el tiempo lo cura. Eh, ¿Cómo me sabotea este mito? Es una creencia al final de cuentas. ¿Cómo me sabotea? De la forma en la que la repetimos constantemente, porque lo traemos como un patrón heredado. Ante cualquier duelo, incluso cuando alguien sufre alguna pérdida de algún ser querido, normalmente hasta es como una frase de aliento que le damos a la otra persona. No sé si lo han escuchado, porque lo podemos decir o lo podemos haber escuchado de alguien cercano que le dice a otra persona como una frase de aliento. No te preocupes, el tiempo lo cura todo. Y entonces vamos como que haciendo más fuerte esa creencia, ese mito, como que le vamos generando un nivel de importancia. Y yo quisiera que se fueran imaginando como una bola de energía, una bola de nieve, algo que se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y entre más se repite, entre más sea el número de personas que lo repite, entre más cercanas y de confianza sea la persona que te lo dice,
Le das más poder, más poder, más poder, más poder, más poder. ¿Cómo me sabotea ese mito? Si el tiempo lo cura todo, entonces yo no tengo que hacer nada. Yo solamente tengo que esperar a que el tiempo pase. Me sabotea de la forma que me dice mi mente, no hagas nada. El tiempo lo cura todo. Y pasa el tiempo y pasan los años, y pasa el tiempo y pasan los años. Y me viene a la mente ahorita una imagen que yo creo que en México es más que sabida, las mexicanas sabemos, Chile no sé, amiguita, cómo lo manejen, pero hasta te puede llegar la imagen del mexicano que está, si es hombre, tomando el tequila y embriagándose, porque el tiempo lo cura todo, pero mientras pasa el tiempo, ¿qué hago para matar ese tiempo que va pasando? Si me está doliendo, si me sigue doliendo, a lo mejor lo anestesio con tantito alcohol. A lo mejor le pongo tantita anestesia con salidas. A lo mejor le pongo tantita anestesia ocupándome todos los días con trabajo, con la limpieza, con la casa, ocupándome. Porque como no sé qué voy a hacer con ese tiempo mientras pasa y mientras me está doliendo hasta el alma, sigo esperando que el tiempo lo cure todo. Y a veces puede pasar toda una vida y el tiempo no lo curó. Porque no sabía yo qué hacer con ese tiempo. No sabía yo qué hacer mientras ese tiempo pasaba. Entonces, este es un mito, es un gran saboteo. Hay una pregunta aquí que viene para responderse. ¿Qué parte de ese dolor que sientes no fue escuchada realmente? Esa parte ¿qué parte del dolor que sientes no fue escuchado? Es durante ese tiempo que está pasando, que yo no sé qué estoy haciendo con ese tiempo. ¿Qué es lo que estoy dejando de escuchar? ¿Qué es lo que estoy dejando de percibir? ¿A qué le estoy dejando de poner atención? ¿A qué le estoy dedicando mi energía? Porque quizá como me está doliendo tanto, como me está doliendo tanto, sigo evadiendo. De esa manera me sigue saboteando ese mito. Sigo evadiendo y lo llego a integrar tanto, que era lo que hablaba Fran hace rato, como una coherencia. Se hace una coherencia incoherente, una coherencia ante la sociedad, una coherencia en que todo el mundo dice, mira, sí, trabaja mucho, mira, sí, cómo se dedica sacándole brillo al piso, mira, sí, cómo hace y hace y hace y hace y hace. Y por dentro, quien está viviendo ese dolor, que no sabe qué hacer en ese tiempo, sufre y le duele y llora. Y se puede llegar al paso del tiempo con tanto saboteo mental. A esto que le dimos tanto poder, el tiempo lo cura todo, una bola que me aplasta. Y me aplasta tanto que yo ya no sé cómo levantarme. Yo ya no sé cómo quitarme esa bola que le di tanto poder. No sé cómo quitármela de encima. Porque ahora resulta que yo ya dije que trabajaba mucho, ya dije que era muy bueno para esto, ya dije que igual, o sea, podemos utilizar todos los recursos. Igual y hago mucho ejercicio, igual, pero sigo evadiendo. Y me sigo distanciando de mí misma. Me sigo distanciando de mi propia coherencia. Tratando de ser coherente con el mundo, soy incoherente conmigo porque me sigue doliendo. Y al paso de los años te puedes preguntar, ¿pero por qué me duele tanto si hice todo? Porque el tiempo por sí solo no hace nada, porque el tiempo por sí solo no cura nada. Pasa el tiempo, pero en ese tiempo hay que hacer algo. Pero es que no sé qué hacer, esa es la gran pregunta. ¿Cómo? Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Cuando uno toma una decisión de decir, no sé cómo, pero quiero, yo sé que quiero quitarle peso y poder a esa bola que me está aplastando, porque estos saboteos mentales, todo, estoy cubriendo todo lo que dice la sociedad, estoy siendo coherente con la sociedad, pero me sigue doliendo y no sé cómo quitarme este dolor. No te preocupes, porque cuando tú llegas a ese nivel de cuestionamiento, cuando tú llegas a esa pregunta,
La vida por sí sola te pone frente a ti los maestros. La vida te pone frente a ti. Pueden ser personas, pueden ser libros, pueden ser videos, pueden ser formas, pueden ser el paso a paso de quien ya lo vivió, de quien ya pasó por eso y que te puede entender y te puede decir, ah, mira, fíjate que hice esto, me dijeron esto y yo lo hice, lo probé y ¿sabes qué? Se me quitó el dolor. ¿Y sabes qué? Yo sané. ¿Y sabes qué? Y cuando empiezas a ver la posibilidad de que sí hay algo diferente que hacer con ese tiempo y sí te puedes quitar ese peso de encima, es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Voy a leer mientras tanto lo que puso Sole. Sí, Sole dice, tiene mucho sentido y además es una frase muy utilizada. Sí, Sole, es una frase muy utilizada que uno tiene que decir, es que no es el tiempo, es el proceso que sucede ahí. Y tener la conciencia de que no es el tiempo, sino que qué hice yo con ese tiempo. Gracias, Sole. así es. Gracias. Vamos con el mito número 2. Te cedo el micrófono, Fran, y después sigo yo. ¡Ay, qué linda! Ya, eh, espérate que las voy a agrandar, chiquillas, que no me pregunté dónde están mis lentes. ¿Ah? Entonces yo también tengo que agrandar. Ah, que tenía. Yo también tengo problemas con el computador. Tengo que ser fuerte. Esto de tengo que ser fuerte, sabes que a mí me llama mucho la atención, porque este mito tiene un aura, tiene un aire de virtud, pero en realidad, y muchas veces, es una prisión. Y estoy hablando de esa fuerza del aguante, de resistencia. A eso nos referimos. Yo soy súper fanática de TikTok, y sabe, veo de todo. Y mucho sale ahí, y eso me ha llamado mucho la atención y me he dedicado a observar lo que les voy a comentar ahora, justamente para hablarlo hoy. TikTok es una súper buena plataforma para personas que están con alguna enfermedad, ¿ya? Además de para muchas otras cosas más. Y estas personas que están con enfermedad la utilizan como un diario de vida para ellas mismas y para otras personas que pueden estar pasando en una situación, para desahogarse, etcétera. Y yo me he dado cuenta que los comentarios para darle ánimo a esta persona que está pasando por un proceso es tienes que ser fuerte. Otros le ponen de otra manera, ¿no? Le dicen resiste. Y sentimos con Ivonne que es un arma de doble filo, porque yo leo eso y mi cuerpo, ¿qué hace? Se tensa, ¿no? Porque mi cuerpo responde a lo que yo estoy leyendo, a lo que me están pidiendo que sea. Y muchas veces esa resistencia o ese ser fuerte se refiere más bien a darte cuenta que eres vulnerable. Porque la fortaleza, esa fortaleza que te piden que resistas, más bien podría tener que ver con asume, mira lo que está pasando, ve si puedes hacer algo, y esto no es sinónimo de debilidad. Y muchas veces la sociedad nos enseñó a no mostrar nuestra debilidad. Y siempre estamos bien, siempre estamos bien y decimos que estamos bien. Y no estoy hablando desde una mirada positiva, estoy hablando desde que no nos enseñaron a conocernos, a conocer nuestras emociones. Voy a decir algo bien ridículo, pero que es real. Una persona una vez me dice que ella estaba y se sentía tan fuerte que la dieron de alta. Años después, ella entiende que esa fortaleza
es de la que estamos hablando nosotras, de como de la resistencia. Y todo el equipo médico que estaba al lado de ella no lograron ver en esa época que ella estaba siendo fuerte, estaba resistiendo. Y le dieron de alta, no pasó nada. Ella tuvo que volver a los terapeutas, eso fue lo que pasó. Pero le dio el conocimiento para decir, yo en esa época no estaba fuerte, solamente estaba resistiendo y no estaba abriendo el campo para ver qué estaba pasando. Mis terapeutas tampoco en esa oportunidad, estamos hablando del año 80, 80, 90, que poco se conocía también de la emocionalidad y lo importante que era. Entonces, lo que ella me dijo, pues yo les conté la historia ahora, pero ella me dice, yo estaba tan fuerte que hasta se olvidaron de preguntarme cómo estaba. Así me lo manifestó ella. Y después me cuenta la historia, que en el fondo le dieron de alta, que ella estaba muy contenta y después se dio cuenta que lo que estaba absolutamente debilitada. Entonces, esa idea de ser fuerte, de resistir, no viene de la libertad, viene del miedo, miedo a desarmarnos, hacer una carga. Muchas veces, yo lo he dicho, lo he escuchado, es que no quiero ser una carga, no quiero traerle más problemas a otra persona y me hago la fuerte. ¿Mm? Y cuanto más me esfuerzo por ser fuerte, más frágil soy, porque todo lo que reprimo se acumula. Y al final, lo que llamamos fuerza es más bien un congelamiento emocional. Y el congelamiento, ¿qué pasa cuando yo pongo este vaso de agua al freezer? Va a romper este vaso. La masa que se forma es mucho más grande. La verdadera fuerza está en quien permite soltar la resistencia a ser fuerte, en quien se reencuentra con la flexibilidad que el dolor puede estar mostrando, porque el dolor también es un maestro que nos enseña a ablandar, a pedir ayuda. Y si sabemos, podemos tener una rendición digna. Mientras hablabas, me llegaba la imagen así como para poderlo, esto me ayuda a entenderlo de esta forma. A ver si a ustedes también les ayuda. Me llegaba la imagen de un árbol. Eh, cuando pasa el tiempo, el árbol se vuelve más fuerte. Y entonces cuando el árbol se vuelve más fuerte, se va llenando así como que de ciertas cosas, una capa dura. Y lo podemos ver así hasta como en el tronco, que es muy ancho, y se puede ver ciertas capas duras. Y puede ser muy fuerte, puede ser muy resistente. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque queremos trasladar a veces esa fuerza y a veces, muchas veces, lo ponemos hasta como una frase que se repite ante la sociedad, fuerte como un roble, fuerte como un roble. Y lo decimos con ese orgullo así de que soy fuerte como un roble. Y lo podemos decir a todo mundo. Y es esa parte que nos sabotea. Lo que pasa es que, o sea, está padre ver el árbol y qué bueno ponerlo como la analogía, pero pues resulta que yo tengo un cuerpo biológico y físico que no es como el árbol. Pues no, no es. O sea, si ya lo vemos de forma detenida, no, no es. Y entonces, quizá la intención de quien lo dice es muy buena, pero hay tanto dentro, tanto esta parte inconsciente, tanto saboteo, que volvemos a la coherencia incoherente. Ahorita a platicar, Frank de inicio dijo, vamos a escuchar todo esto con la mente abierta, porque van a haber cosas que a lo mejor te retumben y vas a decir, a ver, como que, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la coherencia de la sociedad, lo que me dicta la sociedad hacer, no siempre es mi coherencia interna. No, no siempre es.
¿Por qué les platico este ejemplo del árbol? Fíjense que desde hace un tiempo, bueno, en la pandemia, empecé yo a hacer tai chi. Me encanta el tai chi, me fascina. No, no soy maestra de tai chi, vivo diciendo, pero he aprendido suficiente. Me encanta. Y bueno, por fin ya encontré y voy a clases aquí presenciales, porque antes lo hacía en línea, etcétera. Tanto que, bueno, ahora me han pedido y lo comparto. Yo le explicaba a las personas. Y cuando yo lo hago conmigo misma, llego y digo, esa coherencia incoherente. Porque hubo una época de mi vida que en mi locura emocional, que yo quería salir huyendo, pues me puse los tenis y salía corriendo. Entonces, como todo el mundo dice, el ejercicio es bueno, sí, es bueno el ejercicio, pero no sabemos a veces ni siquiera qué tipo de ejercicio hacer. Y con toda mi ignorancia, yo me arranqué a hacer ejercicio y me aventé. Resultado, muchísimas lesiones, muchas lesiones. Me lastimé la rodilla, etc. X, muchas lesiones. Porque no tenía el conocimiento, no tenía la instrucción, no tenía la guía y yo lo quería hacer por mí misma como me dictaba la sociedad, no tenía eso. Hice muchos diferentes tipos de ejercicios. Algunos me ayudaron, otros no me ayudaron nada. Al contrario, me lastimaron demasiado y exacerbaron mi dolor. Cuando empiezo yo con esta parte del Tai Chi y empiezo a decirle a las personas con las que lo comparto, les pongo el ejemplo del árbol, del roble, de la coraza, porque se trabaja mucho el cuerpo. Porque ese tengo que ser fuerte, más bien es aprender a ser flexible, abrazar mi vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la vida a veces tumba al fuerte. Ante una tormenta, el árbol puede estar muy fuerte, muy cimentado, pero ya no perdió la flexibilidad y una tormenta lo puede voltear por completo. Aquí en Monterrey hay vientos muy fuertes en ciertas épocas del año. Y cuando llegan esos vientos tan fuertes, para nosotros ya es algo lo llegamos a normalizar. El que cuando sales ves letreros tirados, árboles tirados, ramas, ventanas, o sea, el viento aquí en Monterrey es muy fuerte en ciertas épocas del año. Te llegas a acostumbrar a eso y ves los árboles tirados. Y los árboles que resisten son los que fueron flexibles, los que tienen esa flexibilidad. ¿Cómo puedo entonces yo ser fuerte y flexible al mismo tiempo? O sea, ¿cómo? Fuerte en mi interior y flexible en mi exterior. Si yo tomo la base del Tai Chi, en la base del Tai Chi es el respeto por el cuerpo. Esa es la principal regla que manejamos, que se maneja. El respeto por el cuerpo. Aprender a escuchar mi cuerpo. Y si yo voy iniciando, no voy a empezar a querer hacer los movimientos de alguien que lleva como 10 años haciéndolo. Es imposible, no lo voy a lograr hacer. Pero nuestro saboteo mental me dice, hazlo bien. Y en ese hacerlo bien empiezan las lesiones, el lastimarme. Volvemos a que son mitos, son saboteos mentales. Y volvemos a decir lo mismo, le empiezo a dar poder, 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 que llega un punto en que yo ya no sé qué hacer con esto, tengo que ser fuerte. Y entonces a veces, ahí viene la pregunta, ¿cuándo ya no quieres seguir siendo fuerte? ¿En qué momento has estado tú cansada de ser la fuerte, el sostén de tu casa, la que todo resuelve? ¿En qué momento te cansaste ya en ser la que trabaja todo el tiempo? 12 horas al día, 10 horas al día, para poder tener un resultado. ¿En qué momento dices, ya no quiero ser fuerte? ¿En qué momento dices, ya no quiero esto? Que la sociedad, ante su coherencia incoherente, que es mi incoherencia, me duele a mí, me llega a doler a mí. ¿En qué momento llegas a ese punto? ¿Para qué? Para empezar a abrazar tu vulnerabilidad. Voy a retomar el ejemplo del Tai Chi y el del árbol. Yo les platicaba a las personas con las que lo comparto. Imagínate que te convertiste en el árbol, pasan los años y ese tengo que ser fuerte se va haciendo como la coraza que tiene el árbol, que se va haciendo así hasta arrugadita y rugosa y todo. Pero lo que pasa es que la madre naturaleza tiene una cosa bellísima. Tú puedes agarrar ese mismo árbol, alguna,
Y si lo haces así, se va a tronar, lo vas a romper. Pero es con mucha suavidad, es empezar como que a quitarle esa coracita. Y se la empiezas a quitar, se la empiezas a quitar, le empiezas a suavizar, a suavizar, a suavizar, a suavizar, a suavizar, hasta que llega un punto en el de que te volviste muy flexible. Así abrazamos nuestra vulnerabilidad. Cuando yo empiezo a encontrar que así tengo que ser complaciente conmigo, ver por mi propia coherencia. ¿Y qué importa que el mundo, la sociedad, me diga, y vea, ahora se voltean los papeles? Soy incoherente ante la sociedad y ante el mundo, pero yo me siento muy bien, era como el ejemplo que ponía Fran hace rato. Pero resulta que yo me siento súper bien. Y a veces eso a los demás no lo ven bien. Voy a poner otra parte que me acuerdo cuando empezaba yo a hacer este cambio de chip así, siendo coherente conmigo, incoherente con la sociedad. Me decía uno de mis maestros, cuando a los demás les duele que tú aprendes a poner límites, voy a poner este ejemplo, es porque la otra persona se veía beneficiada con eso que tú hacías. Si tú ya estás cansada de ser fuerte, alguien se beneficia con lo que tú estás haciendo. La persona que se ve beneficiada y que se enoja, esa es la que tenía muchísimo beneficio y se va a enojar. ¿Por qué? Porque pues ya le quitaste su comodidad. Entonces ahí es donde eres incoherente con los demás, pero eres coherente contigo. Es esa parte de positivo negativo que decía Frank. Es estar haciendo ese cambio de chip. Ese cambio, soy coherente conmigo, incoherente quizá con los demás. Habrá gente que lo entienda, habrá gente que no lo entienda, pero a veces nuestra postura no es ser el maestro que haga que los demás entiendan, no es con que uno lo entienda. Y si tú quieres compartirlo, qué bueno, y habrá gente que lo quiera aprender, qué bueno, habrá gente que ni siquiera le interese en lo más mínimo y no pasa nada, pero yo estoy trabajando mi propia coherencia. El tercer mito es, ese dolor ya es del pasado. ¿A qué nos referimos? Que muchas veces tenemos dolores que son muy antiguos. Puede ser cuando yo tenía 3, 2, 10 años y me llega a dar hasta vergüenza expresarlo por ser un dolor tan pasado. Y ya eres adulta, ya tienes otras herramientas, ya miras la vida de otra forma. ¿Cómo voy a exponer yo este dolor que además yo encuentro que tal vez no tiene sentido? Simplemente me duele un hecho y por vergüenza no lo expresamos. El, el dolor no funciona de esa manera. El dolor no tiene un calendario. El dolor, molestia, no es lineal, es circular. Se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Recuerden que yo les decía que era un negativo, entonces trata de salir, trata de mostrarse, quiere que lo vean. Lo que no fue escuchado, lo que no fue resuelto, vuelve. Lo que no fue llorado, se repite. Lo que no fue dicho, se transforma en síntoma o en una herencia familiar. Algunas de ustedes saben que también trabajamos un poco en lo que es el transgeneracional y tengo historias, mil historias que contarles con respecto al transgeneracional, pero voy a contarles una que tiene que ver con esto que ese dolor ya es del pasado. Y es una persona que consulta una ansiedad que para ella en ese momento era inexplicable. Vimos su árbol, estuvimos indagando, conversando, y en algún momento eh, llegamos a la edad de sus 5 años. Y su madre, a sus 5 años, desapareció por días porque hubo una pelea familiar. Dejó a la consultante en la casa familiar y, y la madre fue la que desapareció algunos días. Nadie en la familia que cuidaba a esta niña de 5 años la consoló. Solo le dijeron,
no pasó nada, ya está todo bien, pero su cuerpo sí supo que pasó algo. Y 30 años después, ante la primera amenaza de abandono, su sistema revivía el mismo miedo, como si estuviese viviendo y ocurriendo ese abandono por primera vez. Se colaba, no sé si lo dicen ustedes, Iván, se mezclaba ahí en su dolor, en su vida, ese dolor, porque no fue visto a sus 5 años y ella no supo resolverlo. Lo que no fue expresado no es pasado, es un presente congelado. Y si no lo liberamos, se recicla, se hereda, se convierte en una narrativa inconsciente, en lo negativo, en este negativo que quiere ser positivizado. Y si se repiten varios escenarios para que lo podamos mirar. No todo lo que duele ahora es del presente. A veces cargamos dolores que no nos pertenecen, y no nos pertenecen, me refiero a que son heredados. ADN, patrones, pensamientos, creencias, porque en muchas familias las emociones no expresadas se heredan como silencios, rigideces, como formas de amar a medias, y eso pasa a ser muy interesante cuando decimos que es que ese dolor ya es del pasado, entonces no lo voy a mencionar, no lo voy a hablar por vergüenza, o le decimos a la otra persona, pero tanto tiempo ya, cómo todavía eso no lo resuelves? Bueno, el dolor no es lineal. Y digo, qué buenos somos para ver el dolor ajeno que no se ha resuelto y el de nosotros, bien, gracias, ¿verdad? Porque creo que de alguna manera, lo hemos hecho con algunas personas y lo hemos hasta criticado, digo, me incluyo, porque pues nadie es perfecto. Entonces vemos algo que a lo mejor a ti se te hizo fácil, a lo mejor tú dijiste, entre comillas, ay, esto no, hombre, yo ya lo pasé, esto súper bien. ¿Y cómo es posible que sigue llorando por lo mismo, tú crees? Sigue llorando, ay, está otra vez. Y llora y llora y no hace nada y sigue llorando por lo mismo. Volvemos a esta parte del saboteo mental. Ese dolor ya es del pasado, no, aquí no hay tiempo. Esa parte a mí me costó trabajo entenderla y cuando la entendí, pum, me explotó la cabeza, porque eh, humanamente, digo, todos somos humanos, pero nos enseñaron a el reloj, pues te marca la hora, amaneces a tal hora. O puedes decir, el día inicia a las 12 a.m., ¿no? Que dice 12 a.m., 12:01 a.m., y ahí vas contando a.m. hasta que llegas a las 12 p.m., y ahí vas contando las horas del reloj. Y vas contando enero, febrero, marzo, abril en línea. Vas contando 1, 2, 3, 4, 5, hasta 30 o 31 días que tenga el día, o las semanas, o lunes, martes, miércoles, viernes. Estamos acostumbrados a una línea de tiempo. Y pensamos que en esa línea de tiempo hasta lo visualizamos como que el futuro está adelante y el pasado está atrás. Cuando llegas al punto, al menos a mí me pasó, yo llegué a ese punto y me explotó la cabeza cuando dije, el tiempo solamente es una unidad de medida. Por sí solo el tiempo no existe. Solamente existe esta experiencia. Nada más este preciso instante y momento. Nada más es lo que yo tengo, lo que estoy experimentando en este momento. Entonces realmente no existe un pasado, un futuro, no existe. Solamente existe la experiencia del momento. Y en esa experiencia del momento, yo puedo empezar a utilizar lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo que todo y me empieza a recordar en mi archivo mental, si la mente la vemos como desde el punto de vista que es como tu computadora, y resulta que tienes unos elementos que son estímulos para que te jalen a otro evento similar. Y a lo mejor dices, ay, estaba en este momento y fíjate que me acordé de, y te trasladas a otro evento parecido. Y si lo repites, si lo platicas, vuelves hasta
a reírte con la misma intensidad. Ejemplo, paréntesis, mi hija dice, mamá, cuando te juntas con tus amigas de la infancia, se vuelven a reír de los mismos chistes. O sea, a nadie les da risa más que a ustedes. Y te vuelves a reír de los mismos, y es verdad, te vuelves a reír de los mismos chistes porque vuelves a revivir el momento. Pero lo mismo pasa en los sentidos de recordar algo triste y lo vuelves a volver a llorar si no lo decodificaste, voy a decir otra palabra, si no cambiaste la perspectiva. Y voy a utilizar las dos palabras. Si no lo decodificaste y si no cambiaste la perspectiva. ¿Qué es decodificar? En lo que tiene que ver con bioneuroemoción. Esa energía que no lloré, esa energía que reprimí, esa energía que yo pensé que quedó en el pasado cuando era niña, quedó atrapada en mis células, quedó atrapada en mis células. Esto que dice Fran, lo vemos desde el transgeneracional y a veces vienes cargando con dolores que no son tuyos. Yo no entendía eso y por tratar de entenderlo, lo entendí así. Y uno todos los elementos que me ayudaron a entenderlo. En el Tai Chi nos ayuda a entender tanto el cuerpo, ser tan conscientes de la sutileza de los mensajes que el cuerpo me manda, que necesito eso que les decía yo, empezar a suavizar, porque mi cuerpo, si yo no manejé o expresé una emoción, se guarda en mi cuerpo y me puede generar, esa frustración me puede generar un dolor de estómago o me puede generar una inflexibilidad, puede haber dolores articulares, puede haber una serie de cosas que se van quedando atrapadas en mi cuerpo. Al paso de los años, si yo no lo he manejado desde la infancia, así, y resulta, vamos a ponerle tiempo hacia atrás, vamos a ayudarnos del tiempo como unidad de medida, en el transgeneracional, pues resulta que yo no supe qué emociones vivió mi madre cuando me tuvo, yo no supe cuáles fueron las emociones que vivió mi abuela cuando tuvo mi mamá, y yo no sé cuándo las emociones que vivió mi bisabuela y que fueron generando, quedándose en su cuerpo con una energía y esa energía se llama ADN. Y en mi ADN biológico yo tengo una energía atrapada de algo que yo no cargué, que yo no generé, pero ahí está. Y que quizá yo tengo que trabajar esa parte biológica más las otras que me corresponden. Entonces puedes decir, ay, es un mundo de cosas de trabajo. Pues es que si vemos la vida como una escuela, esta es una experiencia y esta experiencia me ayuda simplemente a ver, a sentir y a ver los elementos que se van poniendo frente a mí para saber cómo los voy a alinear, cómo los voy a trabajar. La pregunta a responderse en este mito 3 dice, ¿esa emoción que persiste es realmente tuya o podría venir de una historia anterior? A veces podemos estar con los mismos elementos o similares a algo que me jala y me recuerda a un evento pasado muy doloroso. Si yo no lo resolví, si yo no decodifiqué, si yo no cambié la perspectiva, me va a volver a doler. Aquí en México, me acuerdo, o sea, yo digo lo que me viene a la mente, porque aquí en México es muy común de cuando están en la fiesta y tomando y les ponen una canción de esas cortavenas, le llamo yo, bien dolorosa y esa no, y ahí están con el tequila y están con el todo. ¿Y por qué? Porque te vuelve a recordar una canción, un evento muy doloroso, algo que lo podemos tomar a veces hasta como chisme, como chiste, perdón. Pero resulta que realmente no trabajé esa emoción. Ese dolor ya es del pasado. No, si no existe el tiempo, no hay dolores del pasado. Hay experiencias y hay aprendizajes. Y si no he aprendido lo suficiente de ese dolor que viví, si no lo exprimí por completo, platicaba con Fran en la mañana sobre este tema y sobre otros tantos más, pero yo le decía, me imagino que es como imagínate la manchita. Y ahorita voy a recordar a mi mamá cuando mi mamá era bien linda para enseñarnos con la limpieza de la casa. Entonces nos ponía a lavar la ropa y ahí estaba la manchita. Y si la manchita no se quitaba, regresaba y la revisaba y no se le quitó. Regrésese, vuélvale a tallar y vuelve a tallar la manchita. Y si era ropa blanca, no. Regrésese y póngale lo que le tengas que poner y vuelve a tallar la manchita. Y ahí estabas, tállale la manchita. Bueno, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, que la vida nos vuelve a poner los elementos, los mismos elementos, porque resulta que esa manchita
todavía duele. Esa manchita todavía no sé cómo hacerla. Esa manchita no la he quitado. Esa manchita, ese dolor, eso del pasado, todavía no lo termino de exprimir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se quite la manchita. Bien bonitos, ¿verdad? Hasta que se quite la manchita. Y a veces hasta la telita se rasga. Cuando la manchita está bien penetrada, hasta la telita se rasga. Significa que hasta la piel te duele hasta el alma. Pero ¿qué tal cuando ya lo cambias y cuando ya no hay manchita y dices, "Wow"? Y así como quien da las recetas de la cocina o la receta de la limpieza y llega el otro con una mancha acá de mole, entonces tú le dices, ay no, mira, resulta que yo tengo un remedio infalible. Le puedes poner aquí, pero le tienes que tallar. Bueno, eso es prácticamente lo que nosotros estamos compartiendo aquí. Y te dejo esta pregunta de nuevo. ¿Esa emoción que persiste es realmente tuya o podría venir de una historia anterior? Yo voy a leer lo que Mayra escribió con el mito anterior. Ok, Dejas de ser fuerte hasta que tu preocupación eres tú y dejas de pensar en los demás. Ahí es donde la sociedad entra y solo piensa en el mismo. Claro, empiezan a encontrar erróneo que pienses en ti mismo o en ti misma y no pensar en los demás. Ser fuerte no es resistir, es aceptar que no podemos. Claro, es conocerse, ¿cierto? Mire qué interesante. Esto podríamos tal vez pimponearlo. Me gustaría saber si alguien cree que es posible, espero que digan que sí, si es posible sanar dolores emocionales. O que me levante la manito, el dedito, si lo han experimentado. Sí, sí, sí se puede sanar. Gracias, gracias Marisabel. Ahí tenemos, somos sí, pero muchas veces no podemos solos. Gracias, Erika. Sí, 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 también, exactamente. De eso vamos a conversar ahora. Muy bien. Sí se puede, Irma. Gracias por la respuesta. Muy bien. ¿Y qué tan probable es que sanes un dolor emocional? ¿De qué depende? ¿Qué dice? Dice, sí se puede, ya. Piénsenlas de acuerdo a lo que yo ahora les voy a comentar. Lo que sucede es que la pregunta que puede venir es, ¿qué tan, qué tan posible? ¿Cierto? Que es como la pregunta que sale en la diapositiva. ¿Y qué tan probable es que algo ocurra? Y en este caso, un proceso de la sanación. Muchas de nosotras llevamos años, otras no tanto. Si es que seguimos este proceso lineal, como hicimos. ¿Qué tan posible y qué tan probable es que sane lo que yo tengo adentro, lo que me sucedió? Y aquí quiero detenerme qué es lo que puede pasar y qué se puede hacer. La posibilidad se refiere a la pregunta de, ¿puede pasar? ¿Puede suceder esto? Y la respuesta es sí o no, como ustedes lo hicieron. Sí me pusieron, sí. La posibilidad de sanar existe. ¿Es posible que ocurra? Sí, me pusieron muchas de ustedes. Es posible que ocurra una sanación emocional. Entonces, si es posible que ocurra, podemos decir que existe la posibilidad. No importa cuán probable sea, solamente estamos hablando de que existe la posibilidad, aunque sea mínima, de poder sanar ese dolor emocional. ¿Es posible ganarse la lotería? Sí, puede ser difícil, pero es posible. Y la probabilidad, que es la otra pregunta que está en la diapositiva, es ¿qué tan probable es que eso pase? Y esa probabilidad eh, la podemos medir como en grados, ¿no? ¿Qué tan probable, cuán probable es que eso suceda? Es muy poco probable ganarse la lotería, por ejemplo, pero es posible, porque sigue existiendo la posibilidad.
pero la probabilidad probablemente baje. O es altamente probable que llueva si el cielo está completamente nublado. ¿Se va entendiendo? La posibilidad siempre está. Está dentro, la posibilidad de un sí siempre está. Se abren las posibilidades. La posibilidad es como tener una puerta abierta. La puerta abierta está, o los brazos abiertos están, el lugar está, las personas están. Probabilidad es cuán probable es que alguien entre por esa puerta. Y esto aplicado al proceso de sanación, es posible, por supuesto que sí, que sanes ese dolor que has cargado durante años. La puerta existe, está abierta. Solo por el hecho de que tú estés aquí y estés escuchando esto, ya estás demostrando que es posible. ¿Qué tan probable es que sanes? Depende de varios factores. Depende de tu disposición a mirar, de las herramientas que se utilicen, del acompañamiento que tú permitas que esté contigo, de la constancia con que practiques, con que aprendas. Es posible que liberes una tensión en la mandíbula, por ejemplo, si quieres expresar lo que no dijiste. Es altamente probable que liberes esa tensión de mandíbula. Es posible que dejes de cargar con dolores que no son tuyos. Si identificas qué heredaste y si trabajas en resolverlo, es muy probable que te sientas más liviano. Es posible que encuentres una nueva relación con tu vulnerabilidad. Si practicas soltar, es probable que descubras una fuerza más auténtica. Todo es posible. La probabilidad es de muchos factores. Sin herramientas, la sanación es posible, pero poco probable. Con herramientas adecuadas, con compromiso, la sanación no solo es posible, sino altamente probable. Voy a dejar una frase que me acordé cuando estaba pasando por mi proceso de locura. Digo, siempre he tenido muchos procesos de locura, pero uno de los de tantos. Este, esa probabilidad que tú dices, es que yo decía, si el hilo negro ya se descubrió, yo no lo voy a descubrir. Entonces, yo pensaba, ¿cómo es que voy a pasar por algo si hay alguien que ya pasó por ahí y me puede acortar el camino? Y en lugar de estarme dando tantos tumbos, puedo avanzar más rápido. Así lo hice y la verdad me ayudó y me funcionó. A eso entiendo yo que va con lo que mencionas tú de la probabilidad. Hay posibilidades de hacerlo, pero ¿qué tan probable es? Si yo no tengo ni las herramientas, ni me acerco, ni quiero aprender, pues el camino se va, o sea, la distancia se hace cada vez más larga, más larga, más larga. Entonces podemos ahorrarnos tanto tiempo. Para acabar, vamos a terminar con solamente unos, yo le puse 1 minuto, pero vamos a hacerlo en 2, máximo 3 minutitos. 3 minutitos nada más. Porque si no, luego me voy de largo porque a mí me encanta esta parte. Pero con 3 minutitos es más que sencillo. Hay 3 preguntas que te quiero hacer, pero estas 3 preguntas te las voy a hacer de esta manera. Te voy a pedir que cierres tus ojitos y que respires muy lento. Te voy a pedir que si estás sentada, que pongas tus pies en el piso, bien acomodaditos, tus rodillas, van a la altura de tus caderas, tus manos van en tus muslos, en la postura que tú quieras, ya sea con las palmas arriba, con las palmas abajo, como tu cuerpo te lo indique. No te recargues en el asiento, que tu columna esté suspendida, que tú tengas control de tu cuerpo. Respira lento y profundo y cierra tus ojitos nada más. Cierra tus ojitos, respira lento, exhala lento. Inhala lento y exhala lento. Una vez más. Inhala más profundo, disfruta el aire y exhala muy lento. Y mientras sigas respirando muy lentamente y sintiendo tu cuerpo, relajándote, te voy a pedir
con ayuda de tu mente, que empieces a imaginar por estos minutos, breves segundos. Imagina, ¿cómo sería tu vida sin ese dolor que has cargado por tanto tiempo? ¿Cómo sería tu vida? Y vamos a pedirle ayuda a tu mente y empieza a generar imágenes. Haz uso de tu creatividad y empieza a generar imágenes. ¿Cómo sería tu vida? ¿De qué forma te sentirías? ¿Cómo se sentiría tu cuerpo? Imagina que ya no hay ningún dolor, que no hay ninguna preocupación y que la empiezas a soltar, a soltar. Respira. Inhala muy lento y al exhalar, imagina que sueltas y que sueltas y que sueltas. Vas soltando todo ese dolor, toda esa emoción que no te gusta. Y al soltarlo, imagina que todo empieza así como el jardín que empieza a llenarse de flores y de aromas y de colores bonitos. Bueno, ahora imagina, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería? ¿Qué habría? ¿Qué le pondrías? ¿Cuál sería la decoración de tu área, de tu lugar? ¿Cuál sería tu sentir? Respira, inhala y exhala lento. Y ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se sentiría tu corazón al soltar ese dolor que has cargado por tanto tiempo? ¿Cómo se sentiría? Y al decir cómo se sentiría tu corazón, quizá de inmediato empieces a sentir que tu cuerpo se relaja, que tu espalda se relaja, como quien le quita un peso de encima a tu espalda, como quien se quita una mochila, como quien se quita cargas, como quien se quita corazas, como quien empieza a decir, ay, ya no quiero generar expectativas y empiezo a ser coherente conmigo y respira lento, lento y profundo, exhala lento. ¿Y cómo se sentiría tu corazón al soltar ese dolor? Pon atención en tu corazón. ¿Cómo se sentiría? ¿Se sentiría en paz? ¿Te sentirías relajado? Quizá muy relajado. Al momento que dices al quitar el dolor de tu corazón, en automático vas a empezar a sentir que varias partes de tu cuerpo se empiezan a relajar. Quizás se relaje hasta tu cuello, quizás se relajen tus piernas, tus caderas, tus hombros. Quizás se relaje todo tu cuerpo. Solamente con imaginar que tu corazón empieza a soltar dolores que no le pertenecen. Respira. Inhala y exhala y al exhalar te dejo la otra pregunta. ¿Cómo se sentiría tu cuerpo? Ahora sí ponle más atención a tu cuerpo. Si en automático ya se empezó a relajar. Ahora observa nada más las sensaciones. Imagina que soltaste y soltaste y soltaste dolores. Imagina que soltaste y soltaste lo que no te pertenece. Imagina que soltaste. Imagina que ya lo lograste. Imagina que todo en tu cuerpo está bien. Ahora observa las sensaciones. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Observa las sensaciones. Observa cómo corre la sangre por tus venas. Observa cómo es tu respiración más relajada. Observa cómo se relaja tu cara, tu entrecejo. Observa las sensaciones de tu cuerpo. Respira. Y te voy a dejar con esta última pregunta que iniciamos. ¿Cómo sería tu vida sin ese dolor que has cargado por tantos años? Con tan solo imaginarlo, quizá hasta tu cara empiece a esbozar una leve sonrisa. Respira lento y profundo y al exhalar vas moviendo tus manos, vas moviendo tu cuerpo, tu cuello, tus hombros y muy despacito y muy lentamente abres tus ojos y regresas al aquí y a la ahora. Vayan poniendo en el chat cómo se sintieron con este breve experimento que fueron a lo mucho 3 minutos y nos pasamos fueron 4, no creo que hayan pasado de más. Y solamente con este breve experimento en 4 minutitos, imagina que lo logres, cómo sería tu vida realmente.
¿Cómo te sentirías realmente? Aquí hay algo que pusieron muy relajada, dice Erika, muy relajada. Imagínate que estés así en armonía todos los días. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! No nos queda más que decirles que muchísimas gracias, muchas gracias por haber asistido a este llamado, a este encuentro. Estamos en este chat de la comunidad de Ámate tu pausa necesaria para que puedas encontrarte si se requiere una pausa. Vamos a hacer un taller. Te esperamos en este próximo taller si te interesa. Es un taller en extremo personalizado, sanando tu dolor, y es para seguir liderando juntos. Ahí ya están, las plazas están abiertas y puse, el cupo es muy limitado, le iba a poner en extremo, pero le puse muy limitado. ¿Por qué el cupo es muy limitado? Porque es en extremo personalizado, o sea, vamos a la médula. Tienes a 2 personas que te pueden acompañar si te animas a entrar al taller. ¿Qué fechas? 22, 24, 29 y 31 de julio. Y mi querida amiga Francisca Basualto, hermosa amiga, ella lo ve desde el transgeneracional y yo lo veo desde la tanatología. Entonces, tienes a 2 personas que vamos a entrar hasta la médula y sí o sí empezamos a desmenuzar toda esa parte. Por eso están tan limitadas las plazas, porque es muy personalizado. Así que, chicas, un placer. No sé qué quieras agregar. Si Fran, quieren abrir micrófonos, decir algo, comentar. Muchas gracias, quedamos muy relajadas, ya listas para cenar y dormir. Y ya con ansias esperando el curso. Ya estamos, ya casi, ya queremos que llegue la fecha. Mari, rapidito, tú que estuviste en la primera versión y que ahorita vas a seguir con el otro, si puedes decirle algo a las chicas para que se animen de cómo vives la experiencia ahí. Fue muy emocionante, muy liberador y se los recomiendo ampliamente. Como les decía, ya estoy lista para la segunda vuelta, Sí, esperando ya la fecha. Se los gracias. recomiendo ampliamente. Oye, es que esto se trabaja tanto que no es una maravilla. Una pausa necesaria, así es, mi querida Mayra. Un honor, un placer, chicas. Nos vemos pronto. Estamos mandando más información por ahí y si no hay algo más que decir, pues estamos cerquita. Estamos. ¿Sale? Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Bye bye.